Buenas, pues mi nombre es Brandon Marrugo, soy del grado 1102 y pues a continuación le estaré diciendo la recuperación de química del primer periodo. El primer subtema es estequiometría. En química, la estequiometría es el cálculo de las reacciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. Estas relaciones se pueden deducir a partir de la teoría atómica, aunque históricamente no se anunciaron sin hacer referencia a la composición de la materia, según distintas leyes y principios. El principio que anunció los principios, el primero que anunció los principios, de la estequiometría fue Jeremiah Benjamin Richter en 1762 hasta 1807. En 1792, quien descubrió la estequiometría de la siguiente manera. La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. También estudia la proporción de los distintos elementos en un compuesto químico y la composición de las mezclas químicas. Una reacción química se produce cuando hay una modificación en la identidad química de las sustancias intervinientes. Esto significa que no es posible identificar a las mismas sustancias antes y después de producirse una reacción química. Los reactivos se consumen para dar lugar a los productos. A la escala microscópica, una reacción química se produce por la colisión de las partículas que intervienen, ya sean moléculas, átomos o iones, aunque puedan producirse también por el choque de algunos átomos o moléculas con otros tipos de partículas, tales como electrones o fotones. Este choque provoca que las uniones que existan previamente entre los átomos se rompan fácilmente y que se formen nuevas uniones. Es decir, a escala atómica es un reordenamiento de los enlaces entre los átomos que intervienen. Este ordenamiento se produce por desplazamientos de electrones. Unos enlaces se rompen y otros se forman. Sin embargo, los átomos implicados no desaparecen ni se crean nuevos átomos. Esto es lo que se conoce como la ley de conservación de la masa e implican los otros principios, que son los siguientes. Pues acá a continuación le estaré haciendo y diciendo unos ejemplos que encontré y que se me hicieron más fácil pues para explicar. Pues no se los muestro ni se los, ya que por la cuestión de la cámara pues se invierte en como las letras, pero se los estaré leyendo para que más o menos entiendan y se den una idea de cómo serían. Y primer ejemplo: 4G de H2 reaccionan con 32G de O2 para dar 36G de H2O. 2 moles, segundo ejemplo, 2 moles de H2 reaccionan con 1 mol de O2 para dar 2 moles de H2O. Tercer ejemplo: 44,82 L de H2 reaccionan con 22,41 L en O2 en CNPT para dar 18 ml de H2O. Pues ese sería digamos el primer ejemplo del primer subtema del primer periodo. Acá vamos con el segundo subtema del primer periodo: balanceo de ecuaciones químicos, segundo tema. Definirse como un proceso químico en la cual uno o más sustancias sufren transformaciones químicas en dichas reacciones. Ciertas moléculas, ya entre paréntesis, llamadas reactantes, se combinan para formar nuevas moléculas, otra vez entre paréntesis, llamadas productos. Las reacciones químicas se pueden describir por medio de una ecuación donde los reactantes se encuentran en la izquierda y los productos se encuentran a la derecha. Por ejemplo, la reacción que produce agua se puede representar de la siguiente forma. Acá un ejemplo, o digamos un mini ejemplo entre comillas, sería 2H2 más O2 es igual a 2H2O. Una ecuación química balanceada en una ecuación algebraica que proporciona los números relativos de reactantes y productos en reacción y tienen el mismo número de átomos de cada tipo del lado izquierdo como del lado derecho de la ecuación. Es decir, aquí se aplica la ley de la conservación de la materia. Por simplicidad, asumimos que no se produce calor durante reacción. Por ejemplo, la ecuación anterior que describe la reacción que produce agua es una ecuación balanceada porque a la izquierda tenemos, demos una idea, 4 átomos de H y 2 de 2 átomos
de 0 y a la derecha tenemos de O. Bueno, vamos a repetirse ya que me enredó un poco. A la izquierda tenemos 4 átomos de H y de 2 átomos de O, y a la derecha tenemos el mismo número de átomos de H y de O para encontrar los coeficientes de cada tipo de reactantes. Y de producto que hace una ecuación química sea balanceada, necesitamos resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. En general, el sistema resultante tiene soluciones infinitas, ya que cualquier múltiplo de alguna ecuación balanceada tiene en una ecuación balanceada, acá un punto. Cuando se quiere balancear una ecuación química, se toman por lo tanto los menores coeficientes enteros positivos que hacen que la ecuación esté balanceada. Pues acá le daré unos ejemplos que también, como le explico, ya que no se puede y no tengo un tablero cerca, pues acá le daré la idea más o menos. Na2 más CO3 más C más N2 es igual a NaCN más CO. Pues acá pues ese sería el segundo subtema del primer periodo. Pues acá saltaremos ahora al último y tercer tema del primer periodo. Soluciones químicas, tercer tema. Soluciones diluidas. La cantidad de solutos se encuentra en una mínima proporción en relación al volumen. Pues digamos, lo que le estaré diciendo ahora a continuación son como digamos unos tipos que pues de una información que saqué y pues los anoté acá y se los estaré explicando como digamos como por tipos. Son más o menos unos 5 o 6 tipos, se lo diré uno por uno. Acá bueno, le voy a repetir. Bueno, digamos, tipo 1. Soluciones diluidas. La cantidad, pues ahora su definición, la cantidad de solutos se encuentra en una mínima proporción en relación al volumen. Tipo 2. Soluciones concentradas. La cantidad de soluto en un volumen determinado es considerable. Número 3. Soluciones insaturadas. El soluto no alcanza la cantidad máxima posible. 4. Soluciones saturadas. Se han alcanzado la mayor cantidad de soluto posible generándose un equilibrio entre este y el solvente. 5 o 4, no me acuerdo, perdí el orden, creo que es el 5. Soluciones sobresaturadas. Contienen más soluto del que puede existir a un nivel de equilibrio. Pues con esto cerramos los tiempos y ahora digamos les explicaré lo que es como la definición. Las soluciones o disoluciones son mezclas homogéneas, entre paréntesis, es decir, que poseen una composición uniforme y cuyas sustancias que la componen no pueden distinguirse dentro de la mezcla o de dos o más sustancias. Creo que si no estoy mal, le dije el tema soluciones químicas, sí. Bueno, se los voy a volver a explicar. Las soluciones o disoluciones, es decir, mezclas homogéneas, es decir, entre paréntesis, que poseen una composición uniforme de cuyas sustancias que la componen o no puede distinguirse dentro de la mezcla de dos o más sustancias. Las soluciones están formadas por un solvente y uno a varios solutos que se disuelven en el primero y no reaccionan químicamente con él. Por ejemplo, acá les estaré dejando los ejemplos del último subtema. Primer ejemplo, el agua salada formada por sal, soluto y agua solvente. Usualmente se considera que el solvente es el componente que tiene el mismo estado de agregación, entre paréntesis, sólido, líquido o gaseoso, que son los que siempre hemos escuchado toda la vida, que la solución, en el componente que se encuentra en mayor proporción. Las soluciones se pueden clasificar según el estado de la materia en el que se encuentran en dos puntos. Abrimos digamos paréntesis, soluciones líquidas, por ejemplo, el azúcar en agua, el vinagre, soluciones sólidas, por ejemplo, el acero es bronce, y soluciones gaseosas, por ejemplo, el aire, el humo. Soluciones en química son las mezclas homogéneas de sustancias iguales o distintos estados de agregación, entre paréntesis, muy importante, líquido, sólido o gaseosa, en donde no hay reacción química. La concentración de una solución constituye una de las principales características. Algunos ejemplos de soluciones son agua salada, oxígeno y nitrógeno del aire, el gas carbónico en los refrescos y todas las propiedades, calor, sabor, densidad, punto de fusión y ebullición depende de las cantidades que pongamos en las diferentes sustancias. Pues con esto cerraríamos el último subtema del primer periodo y acá dejando los otros ejemplos que me di la tarea de investigar, que son los siguientes: aire, gas con gas, humo, sólido en gas.
aleaciones entre metales, sólido en sólido, polvo atmosférico del aire, sólido en gas, acero, sólido en sólido, bebidas carbonatadas, gas en sólido, amalgama, líquido en sólido, petróleo refinado, líquido en líquido. Pues acá están los ejemplos, pues, pero por la cuestión de caja, la cámara invierte la imagen, pues no se lo puedo enseñar y tampoco en un tablero, ya que sería lo mismo. Y pues muchas gracias y con esto me despido.